La panorámica que hoy ofrece nuestro país, de una industria aeronáutica activa, creadora, con unas posibilidades potenciales de excelente futuro, constituye una realidad no determinada por el azar o la improvisación. Por el contrario, y al margen de ocasionales hallazgos, o como sucedió en todos los países, de fantasías aisladas que no pasaron del diseño o el prototipo, nuestra industria aeronáutica actual tiene como base un largo y esforzado proceso, hijo, en la mayor medida, del entusiasmo y la constancia de unos hombres técnicos, operarios y administrativos, que a la atención del capital privado o a la protección de los gobiernos. No es, pues, esta industria española fruto de una creación reciente, sino de una actividad enraizada en los propios comienzos de nuestra aviación y jalonada con nombres y realizaciones de resonancias universales. La guerra europea plantea un grave problema a nuestra aviación: la imposibilidad de importar aeroplanos o piezas de recambio. Las fábricas de los países beligerantes, las más destacadas de la aeronáutica mundial, solo podían atender, como es lógico, los pedidos de sus propios ejércitos. La rotura o el desgaste de piezas, así como los accidentes, que dejaban casi siempre inservibles a los aeroplanos, mermaban cada día las posibilidades de nuestra aviación militar. Todo esto hizo que la principal preocupación de nuestros gobiernos se cifrara en el establecimiento y protección de una industria aeronáutica propia, suficiente para atender nuestras necesidades militares sin acudir al extranjero. Era, por lo tanto, imprescindible fabricar aviones en España. El capitán Barrón, de la primera promoción de aviadores militares, diseñó un original y avanzado modelo al que llamó Flecha. José Ortiz Echagüe, un piloto compañero de promoción de Barrón, produjo hasta una treintena de estos aparatos en los talleres zaragozanos de Escoriaza, ya hoy desaparecidos del lugar que ocupaban, invadido por modernas edificaciones. Pero no son estos los principios de nuestra creación aeronáutica. Como ya sabemos, Fernández, Camó, Alfaro, La Cierva fabricaron aeroplanos a comienzos de la segunda década. E incluso antes, el catalán Brunet construyó un avión que algunos aseguran fue el primero que voló en España. No obstante, el testimonio más antiguo que nos queda, con constancia de que llegó a volar, es el monoplano Vilanova Acedo, que se conserva en el Museo Aeronáutico y salió de unos talleres valencianos entre 1911 y 1912. Uno de los constructores, el ingeniero Acedo, hizo volar en 1914 un aeroplano de su invención que constituyó la base del nacimiento, en el Santander de 1916, de la Compañía Española de Construcciones Aeronáuticas. En Barcelona, en 1915, crearon Marcus Virgin y los españoles Sousa y Quesada el motor de avión hispano-suiza de 140 caballos, al que siguieron otros de mayor potencia, que, adoptado por las fuerzas aéreas de los aliados, contribuyó, en no pequeña medida, a su victoria en la guerra europea. Se cuenta que el as francés René Fonck dijo que desde que llegó el motor hispano a los aviones aliados, estos empezaron a ganar la contienda. Como reconocimiento al motor español, Fonck mandó pintar en los aviones de su escuadrilla el escudo de la Casa Hispano-Suiza. Barcelona fue también, como ya sabemos, la sede de la fábrica Hereter, creada en 1916. En 1917 nace en Guadalajara la fábrica Hispano, que comenzó a construir el Havilland, del que llegó a lanzar hasta 300 unidades en aquellos años. Y el Newport 52, este es su prototipo, el 42, así como el E-30 para la aeronáutica naval y militar. Aún se mantienen en Guadalajara las instalaciones de aquella importante constructora de aeroplanos que tanto contribuyó a la promoción de nuestra aeronáutica en su época. Ocupaban los terrenos de la Hispano una superficie de 776.000 metros cuadrados y tenía 18.800 de superficie cubierta.
Heraclio Alfaro construyó en 1916 un biplaza con el que obtuvo la Copa de Cataluña en competencia con grandes modelos internacionales. Alfaro fabricaría este otro aeroplano en 1917 en los talleres aéreos de Barcelona. Y en 1918 crearía este modelo de características avanzadísimas en relación con los ya existentes en el mundo. Y este otro en 1919. Otra industria que se consagró de modo muy activo a la fabricación de motores fue la Casa Elizalde de Barcelona. Elizalde se dedicaba a la fabricación de automóviles, como vemos en estas imágenes cinematográficas, rodadas con motivo de una visita de Alfonso XIII a sus instalaciones. Elizalde, en otra visita posterior del monarca, que suministraría centenares de motores licencia Lorraine a nuestra aeronáutica, se convertiría en 1951 en la Empresa Nacional de Motores de Aviación Sociedad Anónima, que fue absorbida en 1973 por Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima CASA. En Masa, cuya actividad es recogida en esta filmación de los años 50, produjo motores con potencia de 90 a 775 caballos, como el Tigre, Beta, Cirio y Alción. Las primeras suministradoras de hélices para nuestros aviones fueron las fábricas de Amalio Díaz, que también construyó aviones, y Luis Osorio, como lo hizo después la Empresa Nacional de Hélices, cuya actividad recogen en estos planos las cámaras de los años 50. A fines de 1917, siendo Dato presidente del Consejo y el general Marina ministro de la Guerra, se pensó en un concurso nacional para la fabricación de aviones militares que se convocaría meses más tarde, ya en 1918. Obtendría el primer premio para aeroplanos de caza, un prototipo llamado Barrón Hispano. En 1922, el general Echagüe, director de Aeronáutica, convocó otro concurso al que solo acudirían modelos extranjeros, como este, que aún se conserva en Inglaterra. Para producirlos en España con licencia, nacieron dos empresas fabricantes de aeroplanos, Loring y Construcciones Aeronáuticas. El general Soriano, sucesor de Echagüe, consiguió obtener del gobierno 10 millones de pesetas para financiar la fabricación de los aparatos premiados. Así, Jorge Loring produjo el aeroplano Fokker C-4, del que se entregaron al ejército en breve plazo 40 unidades. Más tarde fabricaría 110 del llamado R-3, y dos prototipos de autogiro para Juan de la Cierva, el C-7 y el C-12. José Ortiz Echagüe, director de Casa, empezó fabricando en Getafe los Breguets 19, de los que llegó a producir 400 unidades hasta los años 30. En 1927, en una factoría instalada en Cádiz, empieza Ortiz Echagüe a fabricar hidros con licencia de la casa Dornier. Un aparato especial de esta marca, el Numancia, es producido también en estos talleres. Era el año 1929 y se intentaba, por nuestra aviación militar, un vuelo espectacular.
la vuelta al mundo. La empresa se malogró por falta de coincidencia en criterios técnicos entre Ramón Franco, comandante de la aeronave, y Ortiz Echagüe, el constructor. En este mismo año de 1929, la Hispano empezará a fabricar el Newport 52 como resultado de un concurso de aviones de caza. Durante nuestra guerra civil, solo la República produjo aviones. Construyeron sus talleres varios modelos de aparatos, principalmente el caza ruso I-15, el conocido Chato, que fue fabricado en cantidades elevadas en las factorías catalanas o en las que, procedentes de otros lugares, fueron instaladas en Levante. El bando nacionalista se redujo a la revisión y reparación de aparatos en sus talleres de Sevilla, León y más tarde Logroño. En 1942 se crea el Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica Esteban Terradas como organismo del Ministerio del Aire. Nace el Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica, hoy aeroespacial y dependiente de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, como centro científico, técnico y experimental con la misión de promover el estudio y la investigación aeronáuticos y asesorar a organismos y servicios de esta especialidad. Desde entonces ha realizado el INTA investigaciones con NASA, ESRO, ELDO y otros organismos internacionales. Estudios sobre contaminación atmosférica. Lanzamiento en Arenosillo de cohetes de sondeo para la investigación meteorológica. Proyectos y ensayos de combustibles y pinturas. Cálculos de armamento terrestre y aéreo. Satélite Intasat, etcétera, etcétera. En íntima conexión con el INTA, la Comisión Nacional de Investigación del Espacio se ocupa de experiencias en la muy alta atmósfera y el espacio exterior. Instalada en Sevilla, la Hispano fabrica inmediatamente después de la Guerra Civil un centenar de cazas Fiat CR-32, el conocido por Chirri. Y más tarde, en los años 50, produce el HA Triana, un avión de entrenamiento avanzado. En su nueva factoría sevillana fabrica construcciones aeronáuticas en 1941 y con licencia alemana 200 aparatos de bombardeo, nueva versión del Henkel 111. En sus naves de Getafe construye la misma empresa 170 trimotores Ju-52, los conocidos Junkers, que volarán a partir de 1944. De su factoría gaditana obtendrá casa la famosa Bucker, una avioneta de enseñanza de patente alemana que dio un extraordinario rendimiento en su especialidad. En esta misma hay que recoger también las aportaciones de la casa Loring, AISA Aeronáutica Industrial desde 1934, que presenta la familia de avionetas HM, diseñadas por el ingeniero Huarte Mendicoa y su equipo en el INTA. También fabricaba AISA la I-11, conocida por Peque, y la I-11B. Proyectada en principio para enseñanza elemental de pilotos militares, pasó enseguida a ser utilizada por los aeroclubs, ya que la disposición de asientos, lado a lado, la hacía más adecuada para este fin. La I-115, proyectada como las anteriores por Juan del Campo, llevaba por contra asientos en tándem y durante años se utilizó en la formación elemental de pilotos en la Academia General del Aire. La I-115 iba dotada del motor español Tigre, fabricado por Enmasa. AISA construirá también los planeadores elementales Schulgleiter y los veleros Baige y Kranich, que fueron muy populares en nuestras escuelas de vuelo sin motor.
También construyó AISA los helicópteros nacionales AC-12 de motor de pistón y AC-14 con motor turbina, proyectados por Cantigny para aerotécnica. En la actualidad, AISA se consagra a la revisión y mantenimiento de helicópteros, de aviones de la ENA, a la fabricación de diversos elementos para aviones y helicópteros extranjeros, italianos y franceses, así como piezas para misiles. Un intento de actualizar el famoso autogiro, el AISA GN, para aplicaciones militares, fiscales, agrícolas, etc., constituye una ilusionada expectativa de esta constructora aeronáutica. A comienzos de los años 50 fabrica la Hispano en sus talleres de Sevilla una versión del caza alemán Messerschmitt 109, que potenciada en 1953 con un motor Rolls-Royce Merlin, proporcionará a nuestra aviación casi 2 centenares de magníficos aparatos de combate. En Santander se fabrican en los años 50 estas avionetas que venían avaladas por la tradición industrial aeronáutica de la capital cántabra. Es la empresa Aerodifusión creada por Pedro Fernández y Manuel Higuera. Construyen con licencia francesa la avioneta biplaza Jodel de 11 durante muchos años con modelos cada vez más perfeccionados. La presentación y pruebas de los aparatos santanderinos en Madrid ofreció excelentes resultados. Entre 1949 y 1955 produce construcciones aeronáuticas, sus bimotores Alcotán, Halcón y Azor. El Alcotán, que voló a comienzos de 1949, estaba destinado a reemplazar a los Junkers, pero no produjo el resultado deseado. El Halcón, que voló en mayo de 1952, fue el primer transporte español con tren triciclo. Como el Alcotán, falló por falta de potencia en sus motores. A fines de 1955 vuela el Azor con todo éxito. El nuevo bimotor podía parangonarse con los mejores de su clase y 20 de ellos prestaron excelentes servicios a la aviación militar. El 12 de agosto de 1955 se eleva en el aeropuerto sevillano de San Pablo el primer reactor construido en España, el Saeta. El entonces ministro del Aire, general González Gallarza, presencia las pruebas que realiza el piloto Señor de Juan. Diseñado por el profesor Messerschmitt y construido por la Hispano Aviación, el reactor tendría una segunda versión denominada Super Saeta. El Saeta tuvo un interesante sucesor en el caza-reactor HA-300, que malogró inexplicablemente el plan de estabilización de 1959. Los Saeta siguieron volando hasta 1982. Las vacías edificaciones de la Hispano en Sevilla parecen conservar aún el eco de una actividad que llenó 30 años de decisiva participación en la industria aeronáutica española. Entre 1959 y 1971 fabricó casa con licencia Northrop 70 reactores F-5, aviones de combate todavía en servicio.
Desde 1954, CASA tiene firmado un contrato para la revisión de aviones de la USAF estacionados en Europa. También atienden el mantenimiento de los Phantom del Ejército del Aire Español. La necesidad de sustituir sus aviones de transporte ya anticuados llevó a la aviación española a requerir de construcciones aeronáuticas un nuevo modelo con amplitud de aplicación. Así nació el C-212 Aviocar, cuyo primer prototipo voló en marzo de 1971. Entre junio de 1977 y fines del año siguiente se efectuaron las pruebas de un nuevo reactor español construido esta vez por CASA, que habría de denominarse C-101. Concebido inicialmente como avión de entrenamiento avanzado, el nuevo reactor es también un aparato de ataque ligero que puede dotarse de un armamento muy variado. El C-101 está llamado a colocarse por su constante perfeccionamiento a la cabeza de los reactores de su especialidad en el panorama de la industria aeronáutica mundial. El día 10 de septiembre de 1983 fue presentado el último logro de la empresa aeronáutica estatal española, el avión CN-235. La ceremonia estuvo presidida por la infanta doña Elena. El CN-235 es una realización de CASA en colaboración con la firma estatal indonesia Nurtani. Su objetivo se orienta hacia el mercado de transporte civil de 30 a 40 plazas, así como a su utilización militar. Con el CN-235, la técnica aeronáutica española se anota un nuevo e interesante logro en sus 3/4 de siglo de afanoso y meritorio esfuerzo. Entra en la historia